Dicen que hay casas que guardan secretos, que murmuran secretos en paredes viejas. El día de hoy conoceremos historias de casas que son comunes, pero que aterran el barrio. Hoy veremos casas embrujadas, el terror en el barrio. Bienvenidos a Crónicas de Terror con los Quiroga, un espacio donde las sombras cobran vida. Los susurros en la oscuridad tienen nombre y las historias que te contaremos podrían ser más cercanas de lo que te imaginas. Terror en la colonia. Esta noche, adéntrate en relatos que han permanecido en la penumbra. Doña Lucy y el fantasma de la Noria. Una historia de apariciones que persisten en el tiempo. El muchacho de la puerta del dormitorio, donde una presencia inexplicable desafía toda lógica. Y la espeluznante crónica de los ojos en el baño. También conoceremos los encuentros de doña Irene con la sombra, una entidad que acecha sin descanso, y el aterrador relato de la mano gigante que toca la ventana. Y por último, el escalofriante relato en el que doña Irene fue arrastrada por una entidad. Prepárate, porque aquí las historias no terminan cuando apagas la luz. Vamos a comenzar con esta crónica de la bella ciudad de León, Guanajuato. Vamos a contar la crónica, la historia de doña Lucy y el fantasma de la Noria. Para todas aquellas personas que no tengan conocimiento de qué es una noria, a inicios de los años 50, 60, 40, el abastecimiento de agua no era a través de un sistema tan avanzado como el que tenemos hoy, por lo que la gente se hacía de pozos, de norias justamente. Estas norias eran captaciones generalmente naturales de agua, las cuales eran profundas, enormes. Para dar el contexto, esta noria existía en alguna colonia de la ciudad de León, justo enfrente de la casa de doña Lucy. Doña Lucy, una señora que toda su vida la ha pasado en esta colonia, prácticamente de las primeras pobladoras, junto con otro par de señoras que también nos tienen unas crónicas que nos compartieron y las cuales nosotros les vamos a relatar. Todo esto a través de nuestro correo y de los comentarios que ustedes nos han dejado. Sin más, adentrémonos en doña Lucy y el fantasma de la Noria. En una noche cualquiera, doña Lucy sufría de esta situación de insomnio. Algo no la dejaba dormir. Su casa, una casa de 3 plantas, con una sola ventana hacia donde estaba la noria. A un costado de la noria, una retahíla de mezquites que por la noche, sumado a la poca y débil luz del alumbrado público, facilitaban esta atmósfera de terror. Regresemos con doña Lucy. La señora no podía dormir, daba vueltas y vueltas hasta que por fin decidió levantarse de su cama. Fue a su cocina,
tomó un vaso de agua, regresó, pero algo la obligó a que se asomara por la ventana. Generalmente no lo hacía. Sin embargo, esta ocasión, la tentación fue mayor. Lo hizo. Se asomó por la ventana y ¿cuál fue su sorpresa? Que al abrir la cortina, justo al borde de la noria, una silueta que se dejaba entrever entre las sombras de los mezquites y la débil luz de la luminaria del alumbrado público. De primera instancia, ella pensó que era alguien que estaba intentando entrar a alguna casa de las pocas que existían. Sin embargo, se dio cuenta que esta era solamente una silueta. No se le veía rostro, no se le veía vestimenta. La inquietud, la duda la carcomía. Quedó pegada en la ventana, asomándose tras la pequeña cortina transparente que tenía. El terror le llegó cuando esta silueta comenzó a dar vuelta alrededor de la noria y de momento empezó a caminar. Esta silueta oscura, negra, que sobresalía de entre la oscuridad natural de la noche, caminó de la noria a la casa de doña Lucy. Al pie de su ventana, al pie de su puerta. Imaginen el terror que ella sintió, que aquella cosa que no tenía cuerpo físico, que era solamente una silueta oscura, deambulaba por afuera de su casa. Presa del terror, no supo si cerrar la ventana o correr a su cuarto. Se quedó ahí, observándola, mientras esta sombra regresaba a la noria y se perdía tras las sombras de los mezquites y la luz. No te asomes por las noches. Si algo te intenta estar llamando, seguramente puede ser esta sombra. Es el consejo de doña Lucy. ¿Qué tal, Cristian? Sin duda, un relato impactante, igual que el que contaremos a continuación. Lo hemos titulado El muchacho de la puerta del dormitorio y los ojos del baño. La historia comienza aproximadamente en la década de inicios de 1990. Un pequeñito de apenas 4 años, dormía en la habitación con su mamá, como naturalmente lo hace. Este pequeño sentía un miedo, pero no era ese miedo natural a dormirse y quedarse solo. Era un miedo que provenía de una figura estampada en la puerta de su dormitorio. Nada más tétrico que tener un inquilino no deseado en la zona que debería de ser de seguridad para un pequeño de esta edad. Este pequeñito decía que veía una silueta. Él lo describía como el muchacho de la puerta del dormitorio. Esta puerta daba justo enfrente a la cabecera de la cama. Y el pequeño niño decía que había ocasiones a lo largo del transcurso del día que esta figura dantesca, asemejándose a un joven, salía de esta puerta. Iba tomando forma. Primero salía un pie de la puerta. Luego intentaba salir un brazo. Intentaba salir el torso. Y hasta ahí volvía. Como si algo lo detuviera.
Pero esto era constante. Intentaba salir. Quizá intentaba atrapar a este pequeño. A la par que esto sucedía, el pequeño niño le contaba la historia a su mamá. Su mamá intentaba calmarlo. Le decía, seguro es tu imaginación. No tengas miedo. Nada te va a pasar. Pero esto se volvía más terrorífico cuando llegaba la noche. Esta figura del muchacho en la puerta del dormitorio nuevamente intentaba escapar de esa que parecía una prisión, que lo contenía. Sacaba un brazo, sacaba una pierna, intentaba sacar el torso, pero no podía. Fue así que pasaron los días y este pequeño seguía asustado. Pero no terminaba ahí. No era el único ente que acosaba esta vivienda. En alguna ocasión, este pequeño niño, jugando por los rincones de la casa en su pequeño triciclo que le habían regalado en el Día de Reyes, circulaba haciendo suertes en su triciclo, muy contento. Le tocó pasar por el baño. Algo le llamó la atención. Decidió, con sus pequeñas manos, abrir la puerta. La abrió. Ingresó con su triciclo. Y justo debajo de la regadera, quizá a una altura no más de 1,20 m, vio unos terroríficos ojos entre verde, pero un verde luminoso, como dos luces que parpadeaban. Eran unos ojos terroríficos, eran monstruosos. No era algo natural, evidentemente. Y estos ojos veían fijamente al niño. Lo veían y se abrían y se cerraban. Se abrían y se cerraban, viéndolo fijamente. El niño gritó con toda su fuerza. Naturalmente su mamá vino en camino, lo rescató de esa escena y lo llevó lejos de esa habitación, lejos del baño, lejos de esos terribles ojos. Imaginen ustedes, este niño veía al muchacho que estaba impregnado en la puerta del dormitorio y posteriormente vio a estos ojos que lo veían fijamente, unos ojos anormales, brillantes. ¿Qué habrían pensado ustedes? Nos preguntamos nosotros, ¿qué pudo haber sido? ¿Qué clase de ente estaba contenido en la puerta? ¿Y qué es lo que lo contenía de escapar y llegar a donde estaba el pequeño niño? ¿Qué eran esos ojos? O más bien, ¿de quién eran estos ojos? Y aquí termina esta historia. Vamos a ver la siguiente que tenemos preparada, que nos han compartido. Sin duda alguna, cuando pensamos en seguridad, como lo comentaba Cristian, la asociamos con nuestro hogar. Llegamos a nuestra casa y sentimos que nada nos puede pasar. Ya vimos que esto no sucede en la realidad. En los inicios de la urbanización, varias colonias presentaban solamente pequeñas islas de casas. No estaban tan saturados los terrenos, las colonias como lo es ahora.
Era una casa en un punto y 30 metros adelante era la que sigue, la otra estaba a 50. Los primeros pobladores de las colonias, pues eran quien tenían más experiencia en todo lo que tenía que ver con la seguridad del hogar. Cuando llega un nuevo vecino a poblar una casa cercana de la de ella, esta señora se encuentra en un dilema entre comentarle a los nuevos vecinos lo que ella conoce o quedarse callada y que lo descubran por su propia cuenta. Entremos en contexto. Una pareja recién casada con un pequeño, con una pequeña familia, 3 hijos para ser exactos. Recién acaba de tener al tercero. Y la esposa tenía su habitación en el dormitorio que daba a una ventana. El pequeñín, latoso como cualquier recién nacido, no quería dormir. Parecía que le encantaba la noche. Su madre lo dormía y agotada ya muy noche, el pequeño quedaba dormido, cansado, pero ya su mamá difícilmente conciliaba el sueño. Por lo que era costumbre recorrer la cortina y asomarse en la ventana. Parece ser que la calma de la noche, las estrellas, la brisa nocturna le hacía de somnífero. Esto lo realizó un par de ocasiones. Dejó de hacerlo cuando platicó con esta señora vecina cuya experiencia le dictaba que tenía que contárselo. Y un día de tantos en la mañana, cuando se encontraron en la compra de los víveres, le dice: señora, veo que se acaban de mudar. Le voy a hacer una recomendación. Traten de no salir por la noche. A lo que la vecina le replicó: ¿acaso hay ladrones? ¿Es por los delincuentes? Hay algo más, ceñito. Hay algo más que la noche trae consigo cuando dormimos. He visto cómo una silueta aterradora deambula por las calles. Surge de un terreno baldío, cruza al otro. Y me ha tocado ver cómo es que llega hasta su ventana. Pasa unos minutos observando como si supiera que alguien desde el interior está dispuesto a abrirla y encontrarse cara a cara con esta figura terrorífica. No lo haga, señora. No lo haga. Se lo suplico. No me juzgue de loca. Sé lo que es. Lo he visto. La nueva vecina no dudó en hacer caso. Desde ese momento, jamás volvió a acercarse a la ventana en la madrugada. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero en esta ocasión, no. Cronista, ¿qué piensas? Una historia, pues, de mucho miedo. Imagino el terror que ha de haber sentido esta señora cuando veía a esa figura, a ese ente, dando la vuelta por el vecindario, observando, acechando quizás. Debió ser una estampa terrorífica.
sin duda Y alguna. si crees conveniente, pasemos con la siguiente historia que tenemos programada para el día de hoy. Es de uno de nuestros amigos que nos ha compartido. Y se Adelante. llama La mano de la ventana. Esta historia nos la comparte nuestro amigo, quien cuenta que cuando él era un adolescente, quizá de entre 14 y 15 años, había llegado de su educación secundaria, alrededor de la 1:30, 2 de la tarde, y llegó a su casa. En una de estas casas de la zona central de León, Guanajuato. Como todos los días, acostumbraba a tomar una siesta, metía al cuarto, el cuarto último, tenían 3 habitaciones, y desde esta tercera, la última, más despegada de la puerta de la entrada, tenía una panorámica que podía observar perfectamente una ventana, la ventana principal. Desde ahí, esta ventana daba a un patio, pero este patio estaba cercado por una puerta de malla, según nos cuenta nuestro amigo. Y ahí tenían 2 perros muy grandes. Un perro husky, usted no los conoce, son unos perros tipo lobo, un tipo Alaska. Dice que era un perro muy grande, que era imponente. Negro con blanco, con gris, era un protector nato. Y tenían otro, una cruza de pastor alemán, que dice era temible, era muy, muy bravo. Toda la gente le temía. Incluso ya no querían pasar por ahí porque les daba mucho miedo que fuera a escapar y que les hiciera daño. Entonces, estos 2 grandes guardianes cuidaban la entrada y únicamente permitían a los dueños de la casa. Este joven estaba meditando, supongo, viendo hacia la ventana, cuando de pronto escucha un toquido. Top, top, top. Se sorprende y voltea a ver hacia la ventana y hacia la puerta. No había nadie absolutamente. Vuelve a escuchar más fuerte. Un golpe. Toc, toc, toc. Voltea y logra ver una mano que reporta a él, quizá 3 veces del tamaño de lo de una mano de un adulto. Era una mano muy ancha, con garras, que estaba golpeando su puerta. Este joven, asustado, salió rápidamente para ver si los perros habían visto algo, pero misteriosamente estos perros, que eran temibles, eran unos cuidadores muy buenos y muy bravos, se habían metido a su casita. Estaban despiertos, pero como asustados, como si alguien hubiera estado ahí y los hubiera asustado. Fue algo que nunca había sucedido. No se asustaban con perros más grandes, no se asustaban con otras personas, únicamente quedaron así, traumatizados quizá, por esta mano gigante que no debió estar ahí, esta mano con garras que golpeaba la ventana. ¿Quién sabe con qué intenciones? ¿Quién sabe qué es lo que buscaba? Y aquí concluye la historia de este amigo. ¿Qué te parece, César? Sin duda de miedo. Imagínate ser un joven que lo único que piensas tú es en estarte divirtiendo o relajándote, llegando de la escuela y que te encuentres con esta situación, sin duda es de terror. Sin duda es para reflexionar sobre si estás más seguro realmente en tu casa o afuera. Creo que en cuestiones paranormales no hay nada escrito. Como nos lo relatarás en la siguiente historia,
Y bueno, este relato ocurre en la casa nuevamente de doña Irene. Su casa era de las primeras que se construyeron en esa zona de la ciudad. Tenía quizá 30 metros de longitud su casa. No estaba totalmente construida. Tenía una especie de choza más o menos construida. No estaba totalmente terminada. Su casa estaba plagada de sucesos sobrenaturales. Uno que nos narra es que al final de su patio, del patio trasero, se veía una llama, se veía fuego en diferentes horarios. No nada más era algo en la noche, a veces en la tarde, a veces cuando amanecía. Se veía una llama como si alguien hubiera causado un incendio. Ella creía que pudiera haber dinero enterrado, pero nunca ella lo descubrió. Otro de los sucesos que nos narra doña Irene es que escuchaba cadenas que pasaban siendo arrastradas a través de su patio. Dice que noche con noche, un buen día empezó a suceder este fenómeno. Ella y sus hijas escuchaban esto. Escuchaban cadenas que arrastraban, seguidas de un quejido, de un lamento. Las cosas fueron empeorando cuando a doña Irene la arrastraron. Así como lo oyen. Estaba descansando, fue a dormir, se tumbó en su cama y empezó a sentir que se paralizaba su cuerpo, como cuando se sube el muerto. También sintió que la tomaban de sus brazos y la jalaban, que la arrastraban hacia la parte trasera del patio. Cuando lograba abrir sus ojos y mover su cuerpo, ya no estaba en su habitación. Estaba cerca de donde se veía esa llama que prendía. Era un suceso que le daba mucho miedo. Nos cuenta doña Irene que incluso sus hijas, cuando veían estas luces, en automático corrían abajo de su cama a esconderse, porque muchas veces ese fuego venía acompañado de las cadenas que se paseaban en el patio, y a ella les daba mucho miedo. Además, que a doña Irene varias veces ya la habían arrastrado literalmente desde su cama hasta el patio trasero. Fue tanto el miedo de estas personas que algunos años después decidieron cambiarse de casa. ¿Qué habrían hecho ustedes en la situación de doña Irene? ¿Habrían enfrentado a esos entes? Cuéntenos, ¿qué habrían hecho? Esta fue la historia cronista. Sin duda alguna, de terror, como todas las crónicas que nos compartieron el día de hoy nuestros amigos. Hoy fuimos testigos de estas sombras que acechan desde la oscuridad mientras uno duerme. Fuimos testigos del miedo que sentía este pequeñín al enfrentarse a situaciones paranormales dentro de su mismo hogar. Y también experimentamos el miedo que sentía doña Irene al ser arrastrada fuera de su vivienda, escuchar cadenas, ver fuego,
y observar sombras en la oscuridad. Sin duda alguna, crónicas de terror. Y bueno, pues hemos llegado al fin de este capítulo de Crónicas de Terror con los Quiroga. Cronista, muy buenas noches, buenas y terroríficas noches. Terroríficas noches, cronista. Estamos al pendiente. Espérenos en nuestro próximo capítulo. Compártanos a través de nuestras redes sociales. Por ahí van a estar apareciendo el correo al cual nos pueden enviar sus relatos para que sean parte de estas crónicas. Buenas noches.